Hay dos tipos de silencio aquí en las sierras de Andalucía. El primero es el pacífico. El sonido del viento susurrando entre los olivos milenarios. El grito lejano de un halcón peregrino contra un cielo azul inmenso. Es el tipo de quietud que se mete en los huesos. La que uno busca toda la vida. Y luego está el segundo. Un silencio pesado. Cargado de tensión. El que precede a la tormenta o sigue a un disparo. Un silencio que escucha y espera. Mi abuelo conocía ese segundo silencio mejor que nadie. Era un buen hombre. Duro como la tierra que trabajaba. Pero confiado. Perdió 40 hectáreas de las mejores de esas por culpa de un tipo de lengua de plata y un apretón de manos que no valía nada. Firmaron en una servilleta en un bar de pueblo y, cuando la tinta se secó, su herencia había volado. No solo le quitaron la tierra, le arrancaron un pedazo del alma. En su último día, con la mano temblorosa entre las mías, me hizo jurar. No permitas que lo hagan otra vez. Diego. Se lo juré. No mientras yo viviera. Me llamo Diego Vargas. La mayoría me llaman Diego. Esta finca. Sus 1200 hectáreas de la heredad del valle. Es mucho más que propiedad. Es mi templo. Mi refugio. Mi congregación es un rebaño de ganado retinto y 3 hombres en los que confiaría mi vida, Pablo. Marcos y Luis. Hermanos de armas de las misiones en Afganistán. Hombres que sabían que la verdadera riqueza no se mide en hectáreas, sino en lo que estás dispuesto a defender con la sangre. Encontramos la paz aquí. Pero la paz, como aprendí, siempre tiene un precio muy alto. Al otro lado del arroyo sur se extiende un mundo opuesto. Lo llaman urbanización Los Olivos. Un monumento al derroche con jardines perfectos y mansiones tan grandes que parecen pequeños pueblos. Venden estilo de vida. No vida auténtica. Su predicador principal es Fernando Castillo. El tipo que lleva trajes de 3.000 euros a la feria del ganado. Con una sonrisa que nunca toca sus ojos fríos como el acero. Lo había visto en el pueblo. Mirando mi finca como si fuera un solar vacío para su próximo proyecto de lujo. No le presté mucha atención. Uno aprende a ignorar a los chacales que rondan tus lindes. Solo refuerzas las cercas. Ese fue mi error fatal. Me fijé solo en las cercas visibles. La semana pasada estaba en Sevilla para un congreso de agricultura moderna. Sentado en una habitación de hotel impersonal escuchando charlas sobre drones para el campo. Esa noche, la app de seguridad de la finca vibró. Movimiento detectado. Zona S17. El perímetro sur. La parte salvaje. La que nadie pisa. Pensé que sería un ciervo o un jabalí. Abrí el vídeo y el aire se me congeló en los pulmones. No era un animal. Era una excavadora Caterpillar de 9. Su pintura amarilla ofensiva contra el verde profundo de la dehesa. Su garra de acero destrozaba los olivos que mi abuelo plantó con sus propias manos. Detrás. Faros de camiones iluminaban una operación de destrucción metódica. Estaban abriendo un camino en mi tierra. El congreso terminó para mí en ese instante. La rabia que sentí no era caliente. Era gélida. Pesada como un bloque de hielo en las tripas. Volví en el primer vuelo. Fernando Castillo no lo sabía todavía. Pero acababa de pisotear algo más sagrado que la tierra, una promesa hecha a un moribundo. Defender una promesa no empieza con escopetas. Empieza con un plan. El vuelo de vuelta fue un túnel oscuro de furia contenida. Llamé a Pablo. Marcos y Luis. Palabras cortas. Directas. Cuando mis botas tocaron la pista privada al amanecer.
Ellos ya estaban allí. Sin palabras innecesarias. Solo un termo de café negro de Marcos. Un gesto grave de Luis y Pablo ya preparando el dron. No entramos como toros. Llegamos en silencio. Como el viento al alba. Aparcamos en una loma desde donde se veía todo el desastre, una cicatriz abierta en la dehesa. Olor a gasóleo y tierra removida. Marcos lanzó el dron. Luis marcó coordenadas con GPS. Nosotros documentamos cada placa. Cada cara. Cada máquina. Habían entrado 70 metros dentro de mi propiedad. Pruebas irrefutables. Bajé andando por el camino recién hecho. Un capataz joven me vio y se quedó blanco. Buenos días. ¿Quién os dio permiso para destrozar la historia de mi familia? Minutos después salió el encargado. Camisa planchada. Actitud de quien da órdenes. Tenemos todos los permisos de la urbanización. Le corté en seco. Aquí no manda esa urbanización desde 1958. Estáis en terreno privado. Llamé al capitán Díaz de la Guardia Civil. 20 minutos después estaba allí. Una mirada al GPS. A las marcas de propiedad medio enterradas bajo la grava. Y suspiró. Detuvo al encargado por invasión y construcción ilegal. Al día siguiente estaba en Sevilla. En el despacho de la abogada Elena Soto. Mujer afilada. Implacable. Que odiaba a los abusones. Miró el montón de pruebas y sonrió de forma peligrosa. Al señor Castillo esto no le va a gustar nada. Y no le gustó. Sus abogados contraatacaron con demandas. Alegando límites mal definidos y buena fe. Papel. Jerga legal. Todo para agotarnos. Pero teníamos la verdad. En la sala del juzgado de Sevilla. Fernando Castillo sentado con 3 abogados carísimos. Traje impecable. Sin mirarme. Elena no levantó la voz. Presentó satélites. Escrituras notariales. El vídeo del dron donde uno de sus hombres serraba un olivo centenario. La jueza. Mujer severa de ojos sabios. Miró a Castillo. ¿Verificó usted la propiedad antes de empezar las obras? Él balbuceó. Culpó a su equipo. Nunca dijo que sí. El martillo cayó. Urbanización Los Olivos culpable de invasión. Construcción ilegal y daño ambiental. Multa de 1 millón de euros y obligación de restaurar cada centímetro. Cada olivo. Cada palmo de hierba. Esa noche. En el porche. Abrimos una botella de buen brandy de Jerez que guardábamos para ocasiones especiales. Brindamos por mi abuelo. Por la justicia. Por la batalla ganada. Sentí un alivio profundo. El sistema había funcionado. Seguimos las reglas y ganamos. Pero mientras veía el sol ponerse sobre las sierras, un pensamiento frío se coló. Conocía a hombres como Fernando Castillo. En la guerra y en los negocios sucios. Hombres que ven las reglas como sugerencias. Habíamos ganado según nuestras reglas. Tenía el presentimiento de que él iba a empezar otra partida según las suyas. Las primeras semanas después de la sentencia parecieron una victoria. Los equipos de restauración que Castillo tuvo que contratar llegaron con caras largas y replantaron olivos jóvenes donde habían estado los centenarios. Una disculpa forzada por orden judicial. La finca volvió a su calma. Pero era una calma frágil. Como hielo fino sobre un lago profundo. Empecé a notar cosas pequeñas. El lector FIT de la puerta norte fallaba a veces. Una bomba de riego del pasto oeste se quemó misteriosamente. Cosas explicables: desgaste. Mala suerte. Me decía a mí mismo que estaba viendo fantasmas.
Fue entonces cuando noté el cambio en Pablo. Estábamos reparando una cerca. Trabajo de siempre. Pero él estaba callado. Mirada perdida. Cargando un peso que no era el calor andaluz. Su hija Lucía había entrado y salido del hospital otra vez. Tratamientos duros. Facturas que eran una montaña. ¿Cómo está la niña? Pablo. Es una luchadora. Diego. Siempre lo ha sido. Pausa larga. Pero es mucho. Le ofrecí ayuda otra vez. Negó con la cabeza. Orgullo viejo en los ojos. Nos arreglaremos. Siempre lo hacemos. Pero la convicción no estaba allí. Era un buen hombre ahogándose en silencio. Y un hombre desesperado es peligroso. Para sí mismo y para los demás. El café estaba a 20 kilómetros de la finca. Moderno. Frío. Todo cromo y madera clara. El tipo de sitio donde Fernando Castillo se sentía como en casa y Pablo probablemente nunca había pisado. Castillo removía su cortado con calma deliberada. Me he enterado de lo de tu hija. Pablo. Ningún padre debería ver sufrir a su niña. Ni cargar solo con esas facturas. Pablo no hablaba. Solo miraba su café negro. Nudillos blancos. Admiro tu lealtad a Diego. De verdad. Pero la lealtad no paga tratamientos experimentales. No mantiene la luz encendida cuando pasas las noches en el hospital. Deslizó un sobregrueso. No te pido que hagas daño a nadie. Diego es un hombre duro. Solo necesito equilibrar la balanza. Un punto ciego en las cámaras de vez en cuando. Información sobre envíos. Horarios, pequeñas molestias. A cambio. Dinero suficiente para que todo desaparezca. Pablo tembló al coger el café. En su cabeza no veía un soborno. Veía la sonrisa de Lucía sin dolor. Castillo sonrió. Sabía que ya había ganado. La mañana que pasó fue hermosa. Cielo claro. Brisa fresca. De esas que te hacen agradecer estar vivo. Caminaba por el pasto cuando noté el silencio. Ese segundo silencio. El ganado no mugía. Los pájaros callados cerca del abrevadero. Corrí. A 100 metros vi 6 de mis mejores reses. Inmóviles. Como si hubieran decidido echarse una siesta y no despertar nunca. Sin lucha. Sin sangre. Solo una quietud terrible. Me arrodillé junto a mi mejor vaca. Aún caliente. Ojos abiertos mirando la nada. La llamada de la veterinaria llegó por la tarde. No fue enfermedad. Diego. Triacina a alta concentración. Vertida directamente en el abrevadero. Deliberado. El dolor fue un cuchillo caliente. Esas no eran solo reses. Eran vidas a mi cargo. Pero debajo del dolor. El hielo dentro de mí creció. Agrietando todo. Esa misma tarde llegó Marta López en su todoterreno. Traía una cazuela y cara de preocupación ensayada. Se sentó en mi cocina. Mano en mi brazo. Fue Castillo. Diego. Lo oí en una barbacoa de la urbanización. Estaba borracho. Presumiendo. Dijo que te golpearía donde más duele. ¿Qué aprenderías que hay cosas más valiosas que la tierra? Sus palabras fueron gasolina en fuego moribundo. Confirmaron todo. Le di las gracias por su valor. Por ser una amiga. La vi marcharse. Polvo detrás del coche. Tenía un enemigo y una aliada. Tardaría semanas en darme cuenta de que. Cuando tratas con serpientes.
La que más miedo debe darte no es la que suena el cascabel, sino la que te ofrece la mano. Fernando Castillo me había quitado la historia de mi familia. Me había quitado la paz. Ahora me había quitado vidas. La ley había fallado. Las reglas ya no significaban nada. Él quería una guerra sin reglas. Creía que era el único que sabía pelear así. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Hay un interruptor en el alma de un hombre. Se acciona cuando te empujan más allá del dolor. Más allá de la rabia. A un lugar de propósito frío y claro. El mundo pierde color. Todo es blanco y negro. Amenaza y respuesta. Cazador y presa. El hombre que brindó por la justicia en el porche había muerto esa mañana junto a su ganado. En su lugar estaba el soldado que recordaba que el mundo no es un juzgado. Es un campo de batalla. Mi sistema de seguridad Heredad Gar estaba diseñado para vigilar y alertar. Era defensa. Ya no necesitaba defensa. Necesitaba un arma. Esa noche borré el sistema y activé el protocolo fantasma. No era seguridad. Era una red nerviosa digital tejida en la finca. 2 drones térmicos nuevos. Silenciosos como búhos. Sensores sísmicos enterrados capaces de distinguir pisadas humanas de ciervos. Cámaras de alta resolución en baja luz. Todo alimentando un servidor encriptado en el viejo búnker bajo la casa. La finca quedó a oscuras para el mundo exterior. ¿Para mí? En el resplandor verde de los monitores. Estaba viva. Bajé a Marcos y Luis al búnker. Aire fresco. Olor a hormigón y electrónica. La puerta se cerró con un golpe seco. Les expuse el plan. Caras graves. ¿Entendían? Esto ya no era invasión. Era infiltración y destrucción. ¿Dónde está Pablo?, preguntó Luis. La pregunta quedó flotando. Miré los monitores. Pablo tiene mucho encima ahora mismo. El círculo tiene que ser pequeño. Hermético. No preguntaron más. ¿Sabían? Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y por primera vez, temí que Pablo fuera el nuestro. La espera comenzó. 3 días viviendo en el búnker. Turnos. Mirando pantallas verdes y blancas. El zumbido de los servidores era la única música. Café amargo. Silencio absoluto. Ese segundo silencio. El que espera. La tercera noche sonó el teléfono. Marta López. Voz susurrante y pánico fingido. Diego. Mi fuente tenía razón. Es esta noche. Van a prender fuego al granero principal. ¿El de Leno? Lo harán parecer accidente. El granero tenía sentido. Obvio. Destructivo. Me arruinaría el invierno. Le di las gracias. Voz de gratitud. Ten cuidado. Diego. Susurró y colgó. Miré la pantalla del granero. Silencioso bajo la luna. Todo encajaba demasiado perfecto para alguien como Castillo. Él no era un vándalo. Era un asesino. No quería hacerme daño. Quería borrarme. Mis ojos se fueron a otro monitor, sensor sísmico cerca del arroyo sur. El más próximo a la fuente de agua. Una vibración rítmica pequeña. Demasiado constante para animal. Nada pero algo. La pieza encajó. El envenenamiento del ganado fue prueba. Para ver mi reacción. Para distraer. Un incendio traería guardia civil y bomberos al norte. Mientras el daño real se hacía al sur. En la oscuridad.
El agua del arroyo es la sangre de la finca. Envenenarla es envenenarlo todo. Y la última pieza, Marta. Su llamada perfecta. Revisé archivos. Su coche el día después del envenenamiento. Matrícula en base privada. 2 días antes. Aparcado frente al despacho de los abogados de Castillo. La mentira era absoluta. No era aliada. Era el vigía. La que me distraía mientras clavaban el cuchillo. Y para operar en el arroyo sabiendo que había cámaras solo si alguien desde dentro creaba un punto ciego. Pablo. Mi voz al micrófono no tenía emoción. La voz de cuando el mundo se torcía. Marcos. Luis. Olvidad el granero. Es un fantasma. La fiesta es en el arroyo sur. Van por el agua. Expuse el nuevo plan. Frío. Preciso. Ya no observábamos. Tendíamos una trampa. Desplegamos medidas no letales, tasers conectados. Trampas de bengalas. Estrobos de alta intensidad. Todo oculto y silencioso. El objetivo era contener. Enjaular. Me recosté en la silla. Ojos fijos en la pantalla verde del arroyo. La rabia se había ido. El duelo se había ido. Solo quedaba la misión. Marta creía que me jugaba. Castillo creía que era más listo. Veían a un ganadero roto por el dolor. No veían al soldado que aprendió a cazar en la oscuridad. El sensor sísmico pitó otra vez. Más cerca. ¿Venían? Y esta noche los fantasmas los esperaban. En el monitor térmico aparecieron 3 firmas de calor verde enfermizo contra el negro frío. Se movían como quien se cree fantasma. Lentos. Deliberados. Seguros en la oscuridad. Uno llevaba un petate pesado. Los otros 2 bidones. De los que no se usan para nada bueno. Seguían el sendero de caza directo al arroyo. En el centro, incluso como silueta verde, reconocí la arrogancia de los hombros, Fernando Castillo. No enviaba a sus perros. Venía a ver la muerte en persona. Mi dedo sobre el botón de comunicación. Listo para dar la señal. Un paso más. Que lleguen al borde del agua y entonces. La pantalla principal del arroyo se puso negra. No interferencia. Corte limpio. Profesional. No me sorprendió. Solo confirmación fría. La traición ya no era miedo. Era hecho. Palo. Pulsé otra tecla. Alimentación secundaria. Ángulo peor pero suficiente. Estaban allí. Uno de los matones abría un bidón. Olía almendras y muerte en mi imaginación. El mismo veneno que se llevó mi ganado. El capitán Díaz estaría aquí en 10 minutos. El arroyo moriría en 2. No había plan B. Nosotros éramos el plan B. Adelante. Dije al micrófono. Una palabra. Toda una vida de entrenamiento y confianza en una sílaba dura. Nos movimos en la oscuridad como si hubiéramos nacido en ella. Sin pisadas fuertes. Sin ramas rotas. 3 sombras desprendiéndose de las sombras más profundas de los olivos. 100 metros. 50. 20. Aún no nos habían visto. Estaban concentrados en su trabajo siniestro. Espaldas al bosque. Marcos por la izquierda. Luis por la derecha. Yo por el centro. Terminó en menos de 10 segundos. Marcos derribó al suyo por detrás. Brazo al cuello. Neutralizado. Gruñido ahogado.
Esposas flexibles. Luis igual de silencioso. Igual de definitivo. Sin lucha. Solo eficiencia brutal de quien sabe exactamente lo que hace. Quedaba Castillo. Se giró al oír el segundo cuerpo caer. Ojos desorbitados. Boca abierta en una muda de incredulidad. Tenía un bidón pequeño listo para verter. Intentó levantarlo. Cerré la distancia en 3 zancadas largas. No le pegué. No hizo falta. Simplemente le quité el bidón de la mano como se le quita un juguete a un niño. Su agarre era débil. Cuerpo congelado en pánico puro. Era un depredador de despachos. Armas eran demandas y compras apalancadas. Aquí. En la oscuridad. Con sus matones neutralizados. No era nada. Tropezó hacia atrás. Cayó de culo en el barro. La escena quedó en silencio. Los 2 matones reducidos. Castillo balbuceando en el suelo. La amenaza inmediata terminada. Entonces una cuarta figura salió de los árboles. El corazón me golpeó las costillas. Era Pablo. Durante un latido eterno nos quedamos allí. Marcos y Luis congelados. Yo de pie sobre Castillo y Pablo. Silueta contra la luna. Atrapado entre la vida que conocía y el error que había cometido. Su cara era puro tormento. Me miró y en sus ojos vi a un amigo que ya no reconocía. Luego miró a Castillo en el suelo. «Pablo», chilló Castillo. Voz fina y rota. «¿Qué haces? Deténlo. Haz lo que te pagué». Pablo dio un paso tambaleante. Mi mano se tensó instintivamente. ¿Venía a terminar el trabajo? ¿A atacarme por detrás? Ni siquiera me miró. Su mirada fija en el bidón aún en la mano embarrada de Castillo. Con un grito crudo. Gutural. De hombre rompiéndose por dentro. Se lanzó. No contra mí. Contra Castillo. Patada al bidón. Que voló al matorral lejos del agua. Luego se quedó allí de pie sobre Castillo. Pecho agitado con sollozos ahogados. Las sirenas cortaron la noche. Acercándose. Te pagó el tratamiento de Sofía. Diego. Todo. Me dijo que era solo para las cámaras. Un punto ciego para recuperar equipo. Que nadie saldría herido. Miró los bidones grandes. Cara derrumbándose de horror al entender el plan real. Mi niña no podía dejarles. Diego. Los vi con los químicos. No pude. Solo lo miré. El hombre al que llamaba hermano. Al que confié mi vida. Y no sentí nada. Un vacío frío donde antes había hermandad. Las luces rojas y azules de los coches de la Guardia Civil inundaron el claro. El capitán Díaz bajó. Cara grave. Tomando nota de la escena, Castillo y sus hombres esposados. Los bidones. Los químicos derramados. Pablo de rodillas. Cabeza entre las manos. Díaz me miró. 100 preguntas en los ojos. Diego. Dijo. Voz pesada. Miré la escena. Al hombre que intentó envenenar mi tierra. Ahora levantado a la fuerza en esposas. Al hombre que envenenó mi confianza. Ahora ayudado suavemente por un guardia. Habíamos ganado. La finca estaba a salvo. Pero algunas cosas, una vez rotas, ya no se pueden recomponer. Y mientras veía cómo se llevaban a mi amigo más antiguo para interrogarlo, supe que mi guerra no había terminado de verdad. La parte más dura acababa de empezar. La batalla por mi tierra había terminado.
Las luces de los coches de la Guardia Civil se perdieron en la distancia, llevándose los restos de la ambición de Fernando Castillo. El silencio que cayó sobre el arroyo sur era diferente a cualquier otro que hubiera conocido. No era pacífico. Era hueco. Vacío. Castillo era un villano. Sabía cómo tratar a los villanos. Los acorralas. Los expones y dejas que la ley haga su trabajo. Pero Pablo era un hermano. Y allí de pie en el aire húmedo antes del alba. No tenía ni idea de cómo tratar eso. El desenlace legal fue rápido y brutal. El juicio fue pura formalidad. Elena Soto presentó las pruebas con precisión quirúrgica, los bidones de veneno. El testimonio de los dos matones que delataron a Castillo a cambio de trato. Los registros financieros que conectaban a Castillo con sociedades pantalla y una historia de intimidación. Castillo fue condenado a 15 años en prisión provincial sin posibilidad de libertad condicional. Su imperio. Urbanización Los Olivos. Se derrumbó bajo demandas de sus propios residentes. Marta López. La serpiente en la hierba. Desapareció. Supe que huyó de la región dejando deudas y confianza rota. Las amenazas externas desaparecieron. Las internas eran más difíciles de encerrar. Pablo quedó en libertad tras confesión completa. La fiscalía no presentó cargos. Por cooperación y coacción. Nunca hablé con la fiscalía. Una semana después fui al banco. Extendí un cheque por una cantidad que hizo temblar mi mano. Directamente a la unidad de oncología pediátrica donde trataban a la pequeña Sofía. Lo envié desde una oficina de correos en otro pueblo. Sin nota. Sin nombre. Su lucha era contra la enfermedad. La de su padre contra sí mismo. Ya no quería formar parte. Pablo intentó llamar. Una vez vi su nombre en la pantalla y dejé que sonara hasta el buzón. Nunca escuché el mensaje. No pude. Algunas traiciones no dejan espacio para la ira. Solo dejan un vacío. Un espacio frío y silencioso donde antes había amistad. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. El equipo de restauración de Castillo, otro esta vez, trabajó con diligencia en el Pasto Sur. Replantaron olivos jóvenes. Rehabilitaron el suelo donde se derramaron los químicos. Poco a poco. Con dolor. La cicatriz física de la tierra empezó a sanar. El arroyo volvió a correr claro. La hierba creció espesa y verde. La tierra. Resultó. Era más resistente que el hombre que la poseía. Sabía sanar. Yo aún estaba aprendiendo. El protocolo fantasma se retiró oficialmente. Marcos y Luis me ayudaron a guardar casi todo el equipo. Pero dejé unas cuantas cámaras. Las de largo alcance. Las también escondidas que a veces yo mismo olvidaba dónde estaban. No por miedo. Por costumbre. La vigilancia se había convertido en parte de mí. Había ganado la guerra. Pero heredé la paranoia de mi abuelo como trofeo. Un año después de aquella noche en el arroyo. Estaba reparando una cerca cerca del límite sur antiguo. Un Subaru polvoriento que no reconocí subió por el camino. Una pareja joven bajó. Esperanzados y un poco nerviosos. Señor Vargas. Somos los nuevos dueños de la primera parcela de allí. El viejo cartel de los olivos por fin lo quitaron la semana pasada. Señaló una estaca de madera que acababan de clavar. Solo queríamos asegurarnos al 100%. El agrimensor dijo que esta es la línea. No queremos ser malos vecinos. Miré la estaca. Luego sus caras honestas y abiertas. Una chispa de algo que no sentía desde hacía un año se encendió dentro de mí. Parece correcta. Dije.
Y por primera vez en un año conseguí una sonrisa de verdad. Bienvenidos al vecindario. Hablamos un rato. Eran buena gente. Amaban la tierra. Cuando me giré para irme, el hombre me llamó: oye, ¿algún consejo para un propietario primerizo por aquí? Me paré, apoyado en un poste de la cerca. El recuerdo del último año cayendo sobre mí. Sí, dije en voz baja. Tengo uno. Nunca asumas que el silencio de otro hombre significa rendición. Los miré a los ojos. Y nunca, jamás, confíes en un hombre que se llama a sí mismo visionario hasta que hayas visto sus linderos. Se rieron. Yo no. Caminé de vuelta a la casa de la finca, sintiéndome un poco más ligero. Quizás, pensé, la paz podría ser real esta vez. Quizás la sanación por fin podría empezar también para mí. Al subir al porche, mi teléfono vibró en el bolsillo. Una alerta silenciosa familiar. No era alarma. Solo notificación. De la única cámara de largo alcance que dejé vigilando la carretera pública lejana. Abrí la imagen. Mostraba un sedán negro anodino aparcado en un mirador escénico en la colina. Kilómetros lejos. Demasiado lejos para ver al conductor. No estaba en mi tierra. No rompía ninguna ley. Solo estaba allí. Mirando. No era una amenaza. Todavía no. Era un mensaje. Seguimos aquí. Siempre vigilamos. Cerré la app y guardé el teléfono. Miré mi tierra, bañada en la luz dorada del sol poniente. Por fin estaba en silencio. Por fin estaba en paz. Pero lo sabía en los huesos. La dura lección que mi abuelo aprendió hace tantos años. Puedes construir las cercas más fuertes del mundo. Puedes ganar todas las batallas en los juzgados y todas las peleas en la oscuridad. Pero la paz no es una fortaleza que puedas cerrar con llave.